vamos a viajar desde las más altas esferas de la geopolítica mundial hasta ver cómo todo eso aterriza en la recuperación económica local. Es un trayecto fascinante de verdad, porque vamos a ver cómo las tensiones actuales a nivel global nos pegan directamente en la cartera, en el precio de la gasolina, en los negocios y hasta en el mercado laboral. Así que vamos directo a los datos que están dictando el rumbo de la economía hoy. Bueno, entremos de lleno. Esta es nuestra hoja de ruta de hoy. 1. La guerra y la economía global. 2. Pemex y el robo petrolero. 3. Minerales y la transición energética. 4. El alto costo de formalizarse. Y 5. El éxito del tianguis turístico. Vamos a ver cómo estos eventos masivos terminan filtrándose a nuestra realidad diaria. Vámonos con el número 1, guerra y economía global y las ondas de choque macroeconómicas. Para entender la velocidad a la que ha escalado la tensión entre Estados Unidos e Irán, tenemos que ver los hechos cronológicos. A finales de febrero de 2026 estalló el conflicto. Luego, entre marzo y abril, vimos de todo: bombardeos, ataques con drones y un evento que sacudió la economía mundial, que fue el cierre parcial del Estrecho de Hormuz. Ahora, en mayo de 2026, estamos en una pausa, digamos, muy tensa. Hay un alto el fuego frágil, con bloqueos navales de Estados Unidos todavía vigentes, mientras hay reportes que indican que Irán está preparando reservas de armamento oculto. Todo esto mientras intentan evaluar propuestas de paz a través de Pakistán. Y para dimensionar la verdadera gravedad del impacto económico global, escuchen bien esta declaración de la Agencia Internacional de Energía. ¿La crisis de suministro de petróleo más grave de la historia? La destrucción de la demanda se extenderá a medida que persistan la escasez y los precios elevados. Así de fuerte. Queda clarísimo que son las tensiones geopolíticas, más que la oferta y la demanda normales, las que hoy están dictando el rumbo de los mercados de energía en el mundo. 4 años enteros han pasado desde la última vez que los precios del crudo Brent y WTI alcanzaron los picos en los que están ahorita. Y claro, este incremento lo sentimos todos. Se traduce inmediatamente en una inflación global sistemática, o sea, gasolina mucho más cara, costos de transporte por las nubes y, por supuesto, un aumento generalizado en los precios de los productos de la canasta básica. Y esto ilustra a la perfección una de las mayores paradojas de Estados Unidos ahora mismo. Imagínense, a pesar de la guerra y la crisis energética global, su economía reportó un crecimiento anualizado del 2% en el primer trimestre. Y no solo eso, los índices como el S&P 500 y el Nasdaq están rompiendo récords históricos. Pero ojo, los economistas de la Reserva Federal ya están advirtiendo sobre una inflación por hype generada por todo este entusiasmo corporativo hacia la inteligencia artificial que está acelerando la inversión especulativa a un ritmo nunca antes visto. Pasamos al número 2, Pemex y el robo petrolero, lo que nos lleva a la crisis energética nacional. Aquí tenemos que hacer una pausa y hablar de una cifra monumental para México: 19.600. Esa es la cantidad de barriles de petróleo que el crimen organizado le roba a Pemex cada día. Sí, cada día. Es una fuga constante de nuestros recursos energéticos y, lo peor de todo, ocurre justo en el momento en el que el petróleo a nivel global está carísimo. Y si convertimos ese robo de barriles a dinero, la pérdida es simplemente abrumadora. Estamos hablando de 23,000 millones de pesos perdidos por Pemex tan solo en el 2025. Y lo más alarmante no es solo la cifra, sino que este año vimos un crecimiento del 15% en las mermas financieras causadas por este delito. Ahora, para tener el panorama completo, hay que entender que esto no es solo pérdida de dinero, tiene impactos en cascada. Además del golpazo económico para el Estado, esto provoca emergencias ambientales gravísimas por las perforaciones ilícitas en los ductos. Y por supuesto es un riesgo gigante para la seguridad nacional, porque estamos hablando de inyectar flujos masivos de dinero ilícito a los grupos criminales que operan en el país. Es un efecto dominó terrible. Cambiamos un poco el foco al número 3, minerales y transición energética, el futuro de la energía. Ahora, lo que resulta verdaderamente interesante aquí es el tremendo poder que tiene la región en este tema. América Latina y el Caribe producen en la actualidad el 33% del suministro global de minerales críticos, o sea, casi un tercio de todo el mundo. Y las proyecciones del mercado nos dicen que la demanda internacional por estos recursos, que son la base para la transición energética, va a llegar a los 770,000 millones de dólares para el 2040. Es sin duda una coyuntura crítica y una ventaja competitiva brutal para la región. Y hablando de esa transición, vamos a analizar objetivamente los resultados de la reciente conferencia de Santa Marta. Por un lado, sí, hay propuestas ambiciosas. Se armaron hojas de ruta estructuradas para salir de los combustibles fósiles, integrando a muchísimos actores. Pero por el otro lado vemos deficiencias estructurales súper claras. Por ejemplo, las medidas que se adoptaron son estrictamente voluntarias y además hubo una ausencia notable de las grandes potencias productoras de petróleo en la mesa de negociación. Un acuerdo con bastantes huecos, la verdad.
Nos vamos al número 4, el alto costo de formalizarse y los retos laborales regionales. Este es uno de los problemas estructurales más fuertes que tenemos, el salto del mercado laboral informal al formal. Viendo los datos de recientes investigaciones en 19 países, resulta que para una empresa, formalizar a un trabajador le cuesta en promedio un 88% más que mantenerlo con un salario informal base. Es una barrera financiera gigantesca, casi una misión imposible para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. Pero a ver, ¿de dónde sale ese 88% extra? Resulta que los costos no salariales, o sea, todo lo que son pensiones obligatorias y las cuotas del seguro médico que tiene que pagar el empleador, le suman un 50% extra de carga sobre la base del salario regular. Y aunque estas prestaciones son importantísimas para proteger al empleado, esta rigidez de costos fijos crea una especie de trampa de la cual es súper difícil salir. Y es precisamente esto lo que mantiene a millones de personas ancladas a la economía informal. Finalmente, el número 5. El éxito del tianguis turístico, una victoria económica local. Para cerrar con buenas noticias a nivel local, hablemos del turismo, que está siendo un motor increíble de recuperación. Las conclusiones de la edición número 50 del Tianguis Turístico 2026 en Acapulco son espectaculares. Tuvieron más de 64,000 citas de negocios, es un incremento masivo del 79% comparado con la edición anterior. Estos números validan una inyección directa de capital y reafirman el posicionamiento de México, sin lugar a dudas, como una potencia turística con muchísima resiliencia. Entonces, el punto crucial de todo esto es la derrama económica local. Estamos hablando de una cifra preliminar de más de 1.150 millones de pesos generados directamente por el evento en el puerto de Acapulco. Es un ingreso monumental que se traduce de volada en la generación de nuevos empleos formales, hoteles a reventar y una reactivación buenísima para todo el sector servicios en esa zona. Y lo mejor es que la inercia positiva no se frena con la clausura del evento. Este impulso del tianguis pegó directo en el puente del 1 de mayo. Las autoridades proyectan la llegada de más de 122,000 turistas a Guerrero, con una ocupación hotelera que seguro superará el 73%. Básicamente, se calcula una derrama extra por encima de los 853 millones de pesos en un solo fin de semana. Hemos hecho un recorrido que conecta puntos que parecen súper distantes, desde las tensiones globales entre Estados Unidos e Irán y su efecto en los precios del petróleo, pasando por la crisis del robo a Pemex, el obstáculo para formalizar empleos, hasta la revitalización local del turismo en Acapulco. Todo esto nos deja con una pregunta ineludible para reflexionar. ¿Cómo transformarán estos enormes cambios geopolíticos globales nuestras realidades económicas de todos los días y los mercados laborales del mañana? Al final del día, la información está interconectada. Entender este rompecabezas macroeconómico es vital para anticipar cómo nos va a impactar en nuestro bolsillo.